Durante años, una de las federaciones con más conflictos internos del Partido Socialista no ha sido la Federación de Madrid, sino la de la Comunidad Valenciana, lo que ellos llaman el PSPV, Partido Socialista del País Valenciano. Durante 12 años, el señor don Joan Lerma fue presidente de la Comunidad Valenciana por el PSOE, al igual que el señor don Joaquín Leguina fue 12 años presidente de Madrid por el PSOE. Aunque ya hubo algún episodio de luchas internas en el PSOE de la ciudad de Valencia que causaron que el alcalde de Valencia presentara su dimisión, lanzando fuertes ataques a la dirección de su partido. Calificó la actitud del gobierno autónomo de intolerable intromisión, denunciando también la existencia de familias o clanes en el seno del Partido Socialista del País Valenciano. Cuando digo clánica, digo perversa, innecesario. Cuando en 1995 don Joan Lerma perdió las elecciones valencianas y perdió el poder, comenzó un periodo de lucha por el poder, por el control del PSPV. En aquel momento había principalmente dos sectores. El sector lermista, los afines al señor don Joan Lerma, que era más o menos el equivalente al felipismo en Valencia, y, digámoslo así, los reformistas, los renovadores valencianos, que lideraba el señor don Joan Romero, que paradójicamente sería el que estaba apoyado por los guerristas en Madrid. Hubo un congreso y por una diferencia pírrica de votos ganó el señor don Joan Romero y se convirtió en el nuevo secretario general del PSOE en Valencia, del PSPV. En ese momento, el secretario de organización del PSOE, que es el cargo más importante para la coordinación federal del Partido Socialista, lo ocupaba un valenciano, el señor don Ciprià Ciscar, que era enemigo del señor Romero y que de hecho presentó una moción de censura. Esta fotografía de ambos, el señor Ciscar y el señor Romero, sin ni siquiera mirarse al abandonar una rueda de prensa, acreditaba la mala relación que había entre ellos. El señor Ciscar fomentó una especie de moción de censura en el seno del comité del PSOE valenciano, que no fructificó y por tanto el señor Romero siguió en el cargo. Para el triunfo del señor Romero en aquellas batallas influyó otro peso pesado del socialismo valenciano, que era el exministro de Interior, don Antonio Asunción. En 1998, la dirección nacional del PSOE, con el señor Ciscar de secretario de organización, convocó unas primarias para decidir quién sería el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad Valenciana en los comicios del año 99. Aquello pintaba mal para el señor Romero porque parecía que había más afiliados del PSPV en su contra que a su favor. Pero tuvo la ventaja de que sus rivales también estaban divididos, porque se presentó la candidatura del señor Asunción por un lado y por otro lado la candidatura de la señora Clementina Ródenas, que era la que aparecía apoyada por los lermistas. Y eso permitió que ganara el señor don Joan Romero aquellas primarias, pero eso sí, solo por un 1% de diferencia con respecto al señor Asunción. Una victoria por tan pocos puntos no daba una imagen de un liderazgo demasiado sólido. Y finalmente, antes de las elecciones de 1999, poco antes, unos meses antes, cuando se enteró don Joan Romero que no podía elegir él su lista electoral porque la dirección nacional, con el señor Ciscar a la cabeza, imponía una serie de nombres, anunció que renunciaba y abandonaba el cargo de secretario general del PSOE en Valencia. No solo eso, es que también hubo internas de filtración. El diario valenciano Las Provincias publicó una información en la que se aseguraba que el señor don Joan Romero y varios de sus colaboradores habían adquirido con dinero negro un medio de comunicación valenciano, el diario Mediterráneo. Esto colmó la paciencia del señor don Joan Romero, que no solo es que dimitiera, sino que rompió su carnet del Partido Socialista y se retiró de la política. El candidato del PSPV en esas elecciones de 1999 fue el señor don Antonio Asunción, que era el que había quedado en segundo lugar en las primarias. Este es un partido que tiene historia y sobre todo que tiene hombres y mujeres con convicciones firmes que no se pueden comprar ni manipular. Y que después de las elecciones entendió que, dado que él era el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, en las Cortes Valencianas, a él le correspondía presentarse y ser el nuevo secretario general del PSPV, el PSOE en Valencia. Se convocó un congreso y se presentaron 4 grupos diferentes para liderar el partido en Valencia. Uno, el mencionado señor don Antonio Asunción.
2. El señor don Joan Ignasi Pla, que era algo así como el heredero político del señor don Joan Romero. 3. El señor don Joan Lerma y los lermistas, que querían recuperar el control que habían perdido en el año 95, en realidad en el año 97. Y 4. El propio don Cipriano Ciscar, secretario de organización del PSOE Nacional, se presenta como candidato a secretario general del PSPV, dándose la paradoja de que supone que el secretario de organización nacional quiera ser a la vez secretario regional, aunque no era algo novedoso porque ya lo había hecho en su momento el señor Chiqui Venegas, que fue durante un tiempo a la vez secretario de organización del PSOE y secretario del partido en el País Vasco. Yo creo que ahí está el problema de la incompatibilidad, ¿no? No es muy lógico que un secretario federal de organización compita también por tener poder territorial en una determinada comunidad autónoma. Eso genera situaciones objetivas de incompatibilidad y me imagino que Juan Carlos aludía a ese aspecto del problema, a que no se puede tener responsabilidades generales y al mismo tiempo responsabilidades particulares de carácter orgánico. El que es de la dirección federal del partido, lo lógico es que no pretenda ser también de una dirección regional, ¿no? Que puede generar alguna dificultad. Yo creo que en Valencia la situación es muy antigua. Desde que yo estoy en el partido conozco ese cuadro. En Valencia conviven tres tipos de socialistas. Socialistas clásicos, provenientes del PSOE, socialistas nacionalistas, provenientes de otras formaciones socialistas pero muy nacionalistas, y socialistas renovadores. Y ese cóctel nunca ha funcionado muy bien. Entonces, yo creo que no se puede desde Madrid hacer que ese cóctel cuadre y cuaje. Hay que dejarlo que sean los militantes los que lo arreglen. El hecho de que hubiera 4 candidaturas parecía jugar a favor del señor Antonio Asunción, que se veía como ganador in pectore. Pero al final, para su sorpresa, en el último momento, el señor Ciscar y el señor Lerma retiraron sus candidaturas y respaldaron al señor Pla para líder del PSPV. Ante esa unión, el señor Asunción retiró su candidatura entendiendo que no iba a ganar. Pero la votación fue bastante ridícula en el sentido que el señor Joan Ignasi Pla fue elegido secretario general del PSPV por el 43% de los votos, es decir, menos de la mitad de los delegados, lo cual si se presentan varios candidatos puede tener mérito, pero cuando solo se presenta un candidato, que solo haya una lista, lo que en teoría debería ser un congreso por aclamación, y sea votado por el 43%, es bastante llamativo. Eso es lo que usó como argumento el señor don Cipriano Ciscar, secretario de organización, para abortar el Congreso. Y la Dirección Nacional interviene la Federación de Valencia y destituye a todos. A Joan Ignasi Pla, como secretario general recién elegido del PSPV, al señor don Joan Lerma, que ocupaba la presidencia de la PSPV, y en el caso de don Antonio Asunción no tuvo tiempo porque se fue antes él, que dimitió y renunció a su acta de diputado, no queriendo saber nada de aquella crisis del partido en Valencia. Después de esto, se impuso una gestora aparentemente controlada por el señor Ciscar. Pero la imagen que había dado el partido no era precisamente la mejor, hasta el punto de que varios dirigentes del partido a nivel nacional se mostraron muy preocupados del daño que les podía hacer la crisis de los socialistas valencianos. Gracias, déjenme pasar. Uy, se me había caído la navajita. Por cierto, María Consuelo, ¿le parece cómo está el patio, esas noticias, y cómo está a unos partidos políticos? Revueltos, muy revueltos. El caso es que, bueno, como la vena periodística no la pierdes... Y ahora, No, ni debe perderla, no. Ni debe perderla. Que nadie piense que va a perderla. Cuando volví de vacaciones, comenté en la reacción, Antonio Asunción no aguanta donde está. Y yo creo que él mismo ha provocado su dimisión con todo este follón. Efectivamente, él no estaba dispuesto a estar 4 años perdiendo una votación tras otra en las Cortes. No era su forma de hacer política. Entonces, bueno, pues estaba cantado que de una forma u otra se iba a ir. He escogido un camino un poco rebuscado, pero lo he escogido. Pero en un mismo día, en pocas horas, tantos y tantos que han caído. Y pues sí, Lerma, todos. Pero me preocupa lo que ha pasado en Valencia. En un partido no se pueden romper las reglas de juego. Es decir, no está dicho en los estatutos del PSOE por cuántos votos hay que ganar un congreso. Claro. Se puede ganar por el 90, por el 40, incluso hay experiencias. Sánchez Presedo fue secretario general de Galicia con el 22%. El secretario general de Madrid,
Leguina. Leguina. Leguina fue secretario general con el 34% de los votos, si no recuerdo mal. Entonces, no dice los estatutos por cuánto hay que ganar. Claro, si se rompe la regla del juego, entonces se crea una enorme inseguridad. No volvería a haber un congreso del PSPV hasta el año 2000, cuando el señor Ciscar ya no era secretario de organización del PSOE y cuando la dirección nacional del PSOE la ocupaba el señor don José Luis Rodríguez Zapatero. En la Federación Valenciana, el PSPV, la más dividida junto con la madrileña, se enfrentaron 4 candidatos. Don José Luis Ábalos era el referente de la corriente Renovadores de la Base en Valencia y podía presumir de ser de los que había apoyado al señor Zapatero. Don Andrés Perelló era el candidato de la corriente Izquierda Socialista en Valencia, mientras que don Juan Ignasi Pla volvía a encabezar a la familia de los renovadores, que en Valencia eran los equivalentes a los borrelistas. Por solo 10 votos de diferencia, el señor Pla se hizo con la victoria, consiguiendo lo que un año antes le había sido impedido: asumir el cargo de secretario general del PSPV. Respaldo del 45% de los delegados en el 9º Congreso de los Socialistas Valencianos. El nuevo secretario de los socialistas valencianos ha asegurado que con este congreso se pone fin a la larga crisis vivida en los últimos tiempos. En sus primeras declaraciones, Joan Ignasi Pla se ha propuesto como objetivo volver a recuperar la capacidad de liderazgo de los socialistas en la Comunidad Valenciana. Bueno, hay que ponerlo otra vez en marcha. Hemos estado demasiado tiempo parados, hay que ponerlo en marcha. Hay un potencial y un capital humano muy grande en este partido. Este es un gran partido, con mucha gente dispuesta a dar lo mejor de sí para trabajar, y hay que ponerlo en marcha y coordinar los esfuerzos para ser más efectivos. Después de perder 2 elecciones, aparentemente miembros del Grupo Socialista filtraron al Grupo Prisa que el señor Pla había realizado una serie de obras en su casa sin pagar, porque la constructora que lo había hecho era teóricamente la empresa constructora de un amigo de él, con lo cual el titular es: una constructora pagó al señor Pla las obras de su casa. Con lo que estuvo varios días bombardeando tanto la cadena SER como el diario El País, lo cual llevó a que el señor don Ignasi Pla se hartara y también abandonara el liderazgo de los socialistas valencianos. El meu sacrifici serveix per a que la enorme maquinària mediàtica que mou esta virulenta campanya de acoso i derribo pare, pues el meu sacrifici val la pena. I quan uno té la raó, i estic absolutament convençut de que la tinc, la justícia, la història posen a cadascú en el seu lloc. Llegó el turno del señor Alarte, que aparecía también como el recomendado de la dirección nacional, porque aunque ya no existía el señor Ciscar, había llegado la señora doña Leire Pajín, que era la nueva secretaria de organización del PSOE, también valenciana, y la que teóricamente era mentora o respaldaba al sector del señor Alarte. Hubo unas nuevas primarias en las que el señor Alarte se enfrentó al señor don Antonio Asunción, que volvió a intentar lograr el liderazgo de los socialistas para las elecciones del año 2011. Aquellas primarias las ganó el señor Alarte, pero el señor Asunción dijo que había habido pucherazo. Yo pensaría entonces que me están haciendo un fraude y que me están falsificando las papeletas para hacer un claro pucherazo. Aquellas acusaciones no gustaron demasiado a los socialistas, que optaron por expulsar del partido a don Antonio Asunción. Aquellas personas que me apoyaron han sido depuradas con auténticas purgas estalinistas. Por lo tanto, es decir, bueno, podría esperar cualquier cosa porque están en esa dinámica, ¿no? Cuando se preguntan a algunos cómo es posible que el señor don Eduardo Zaplana primero y el señor Francisco Camps después lograran tantas mayorías absolutas en la Comunidad Valenciana, seguramente hubo muchos factores, pero en la situación del Partido Socialista del País Valenciano seguramente algo también influiría. Pues creo que tenemos que superar viejos atavismos. Muchas veces la gente se lleva mal y ya no sabe ni por qué, y eso podemos superarlo. Hemos de superarlo con buena gestión, con buen proyecto, con buen horizonte para todos. Y por eso tenemos necesariamente que estar juntos. Lo hemos probado todo. Cambiamos un candidato y lo volvemos a cambiar y nunca repetimos. Lo cambiamos y lo volvemos a cambiar y uno está en las Cortes y el otro no, y ahora sí, y ahora otro. Y el resultado no es bueno. En el Congreso del año 2012, el señor Ximo Puig ganó al señor Alarte y se convirtió en el líder del PSPV.
y algo mucho más importante, en el año 2015 logró hacerse con la presidencia de la Comunidad Valenciana. A partir de ese momento consiguió consolidar un liderazgo y durante todo el tiempo que ha estado al frente de la Generalitat Valenciana, el PSPV ha vivido una etapa de unidad que no se había visto durante las décadas anteriores. El año pasado, el señor Puig perdió la presidencia de la Comunidad Valenciana y 3 personas se postularon para liderar el PSPV. El PSOE, que tenía mal recuerdo de las luchas internas de los socialistas valencianos, decidió imponer una candidatura de consenso liderada por una de las actuales ministras del gobierno de don Pedro Sánchez. Veremos si conseguirá que la cosa consolide o si el PSPV volverá a las andadas ahora que ha vuelto a la oposición. Y en general también le voy a decir mi verdad. Hasta lo de Valencia estaba convencido que ganábamos. Así de simple. Después del Congreso de Valencia tengo más dudas. Sí, porque no sé, no lo sé. Creo que las consecuencias electorales de Valencia no las hemos medido, que yo sepa, no sé si hay un informe serio o una encuesta, pero mi impresión es que efectivamente ha sido vivido como el único tropiezo serio que hemos tenido los socialistas en mucho tiempo.